Buenos días, un gusto saludarles. De verdad que hoy es un día muy importante, siendo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Tenemos una actividad bastante bonita que hemos preparado con mucho cariño. En realidad, pues bueno, la idea es conversar un poquito sobre el tema del rol de la mujer en la economía. Y es un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Laura Centeno y yo soy la directora de Desarrollo Profesional de Lead University. En nombre de la universidad les damos la más cordial bienvenida al evento de conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La idea es compartir un espacio para promover la interacción de crecimiento, aprendizaje sobre temas de finanzas para nosotras las mujeres. Y pues esperamos que con esta reflexión podamos pues, mejorar nuestras prácticas en cuanto a temas de administración del dinero, comentar sobre algunos testimoniales, sobre cómo salir adelante sacando el máximo provecho de los recursos limitados que tenemos y recomendaciones para mejorar nuestra relación con las finanzas personales. Hoy tenemos a mujeres de muy alto renombre que vienen a acompañarnos el día de hoy y a compartir con nosotras todo su conocimiento. Kimberly Quesada Hernández, ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene un énfasis en gerencia, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero costarricense, es especialista en educación financiera, jefe del programa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague. Ella es consultora independiente para empresas sobre temas de liderazgo, administración estratégica y finanzas. Y contamos también con doña Roxana Víquez, quien aparte de ser profesora e investigadora asociada de Lead University, también es consultora financiera para empresas de alto renombre a nivel regional. Ella fue gerente regional de responsabilidad social corporativa del BAC. También formó parte del grupo de fundadores de la Asociación Empresarial para el Desarrollo AED. Ella es especialista en materia de desarrollo social y superación de la pobreza, con cargos muy relevantes en la parte gubernamental, y también ha realizado consultorías para agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales y ONGs en más de 17 países en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, pues les agradecemos muchísimo pues estar acá. Vamos a contar con el espacio del chat para que puedan poner sus comentarios, sus preguntas, consultas dirigidas a ellas dos durante la actividad, y vamos a responder a la mayor brevedad durante el transcurso del conversatorio o al final. Y nos vamos a enfocar en 5 aspectos fundamentales, como por lo que son la importancia de contar con un presupuesto específico y constante, también la definición de objetivos claros para proyectar metas relevantes. Vamos a hablar sobre el planeamiento de la administración del gasto, cómo afecta el sobreendeudamiento, el costo oportunidad para la generación de ingresos y las emociones, cómo juegan las emociones en el tema de los ingresos económicos. Vamos a ver también un poquito sobre instrumentos financieros como ahorro, inversión y crédito inteligente. Y por último, visión económica a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer ahorita que nos vayan a dar tranquilidad financiera en el futuro? Entonces, pues sin más por el momento, vamos a empezar esta conversación. Tal vez para ir arrancando, bueno, si gustan saludar un momentito a toda nuestra audiencia, doña Roxana y Kimberly. Buenos días, yo es que estoy con la cámara al revés, no, y no me, estoy viéndome con la cámara que no es, pero bueno, de ahí, ni modo, entonces voy a hablar para este lado. Muy buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos y feliz Día de la Mujer a todas las mujeres valientes que nos acompañan en el día de hoy. Gracias a Muchas Lead gracias. University por esta invitación. Doña Kimberly. Gracias. Pues sin duda alguna, totalmente agradecida de poder compartir con todos ustedes un tema tan importante que si lo vemos desde la perspectiva del día tan importante que estamos celebrando el día de hoy, precisamente pues viene como anillo al dedo, ¿verdad? Poder desatar ese potencial de la libertad financiera que tenemos las mujeres y, ¿por qué no, verdad? Ese liderazgo que es tan importante que ejercemos en muchos roles y segmentos de la vida, pero que también podemos hacerlo de manera independiente de nuestras finanzas. A Lead University, muy agradecida y esperemos que sea un espacio donde podamos atender. Excelente. Pues bueno, para ir arrancando,
quisiera hacerle la consulta a doña Roxana sobre si podemos ir arrancando con la definición del dinero y los tipos de recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Para generar ingresos, porque solo pensamos en que tenemos una sola fuente de recursos cuando en realidad existen varios. Entonces, pues sí, para ir arrancando, como tener claridad sobre, bueno, cuáles son esos recursos y pues que podamos arrancar sobre esa base para desarrollar el resto del tema. Muchísimas gracias, Laura, y de nuevo saludo para todos. Bueno, en realidad, más que hablar propiamente del dinero, porque el dinero es lo que es, ¿verdad? Es un medio de intercambio para bienes y servicios. Es más bien del capital, ¿verdad? Del valor de las cosas. En realidad uno cree que uno todo, para cualquier cosa en la vida, uno lo que requiere es dinero, pero hay otros recursos de inversión que son a veces mucho más valiosos que el dinero. Por ejemplo, está el tiempo, ¿verdad? El tiempo es una cosa valiosísima, de hecho no la podemos recuperar. Ya cuando uno ve pasando los años, digamos en el caso mío, que soy una persona mayor, pues uno ve realmente el valor que tiene el tiempo, ¿verdad? Como decía aquella canción donde cantaba José José con Marco Antonio Muñiz, sabia virtud de conocer el tiempo, ¿verdad? Es decir, de alguna manera el valor del tiempo es probablemente mucho mayor que el valor del dinero, porque precisamente si yo invierto el tiempo de la forma adecuada, probablemente podría llegar a ser mucho dinero. Otro recurso que es sumamente importante es el trabajo, que está ligado al tema de la educación. Vean qué interesante, uno invierte tiempo, esfuerzo y recursos para educarse. Y entre mayor nivel de educación desarrolle y entre mayor experiencia tenga, más caro vende ese recurso. Y lo vende muchas veces. Nada más pónganse a pensar que cuando usted, digamos, si usted tiene un comercio, usted vende cosas, usted vende las cosas una vez. En cambio, el conocimiento, ¿verdad?, que uno adquiere con la educación, que fue una inversión de tiempo y de esfuerzo, la vende todos los días, digamos, al lugar donde usted trabaja. Se le alquila al trabajo, se le alquila, se la vende a todo aquel que de alguna manera quiera adquirir el conocimiento o lo que sea que usted tenga que compartir, ¿verdad? El servicio. Entonces, tenemos el tiempo, tenemos el trabajo, tenemos la tierra, ¿verdad? Siempre se ha dicho, de hecho, Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Robert Kiyosaki, que es un líder en materia de educación financiera, él dice, la persona que quiere hacer dinero invierta en tierra, porque la tierra, digamos, es cada día más escasa. Si ustedes se ponen a pensar, con una población creciente de millones de personas que se reproducen todos los días, la tierra es cada día más valiosa. Si no hay manera de que la tierra valga menos, porque la tierra es cada día más escasa. Y entre más escaso es un bien, más valioso es. Entonces, para aquellas personas que dicen, es que yo no tengo plata, no puedo hacer nada, yo me estoy amarrada de mi vida, estoy presa de una circunstancia económica, empiece a pensar que su único recurso no es el dinero. Existen otros recursos igualmente importantes y que probablemente le podrían dar una solución más duradera a la situación que usted tenga, y esos son precisamente el tiempo, que lo puede invertir en educación, en trabajo, el trabajo, la tierra, ¿verdad? Y sin duda el mejor recurso de inversión que existe, el más rentable por encima de todos, que es la educación. ¿Estás silenciada, Laura? Oh, Dios. Muchísimas gracias, doña Roxana. También quería hacerle la consulta en este sentido, ¿verdad? Ya habiendo una vez visto los recursos que disponemos, que nos comentó doña Roxana, que nos comente un poquito sobre, bueno, cómo podríamos, considerando estos recursos, realizar un presupuesto correcto, ¿verdad? Y lo más importante es que sea una herramienta que sea de utilidad y que garantice orden y tranquilidad, no estar después de que brincó ahí ¿verdad? De que no hice X pago o algo faltó por no tenerlo, digamos, mapeado dentro de los gastos que uno tiene normalmente. Correcto, así es, Laura. Mira, sin duda alguna, y lo comentaba doña Roxana ahora, el saber identificar cuál es mi situación financiera es básico.
Es básico para poder tomar decisiones de inversión, de cómo estoy gastando, de cómo puedo administrar de forma diferente esas decisiones de gasto, que muchas veces son las que vienen a asesinar esos objetivos inteligentes que tenemos de vida porque simple y sencillamente no sabemos cómo estamos haciéndolo. Y entonces, claro, radica aquí la herramienta de el presupuesto, que muchísimas veces pues he estado en varios, digamos, oportunidades de poder dar este tipo de talleres o conversatorios, y la gente siempre dice, es que siempre nos dicen que el presupuesto, ¿verdad? Y es que al final es la base, ¿verdad? Así como un médico nos manda a hacernos, por ejemplo, exámenes de laboratorio de sangre para poder saber cómo estamos y poder determinar cuál es el camino a seguir para curar una enfermedad o para prevenirla, también es importante determinar por medio del presupuesto cuáles son los mecanismos que tenemos que corregir o que seguir haciendo y perfeccionando para mejorar nuestra salud financiera. A ver, en términos generales, el presupuesto se divide en tres partes. Primero que todo, los ingresos. Y aquí en ingresos quiero ser específica, ¿verdad? Es todo aquello que tengamos. Las personas piensan que es simple y sencillamente el salario, lo decía doña Roxana. Yo puedo perfectamente pensar en ingresos extra que puedo desarrollar sin necesidad de que sea solo mi fuente de ingreso primaria, ¿verdad? Salario, porque sea emprendedor, las utilidades de mi negocio, etcétera. Pensemos en cómo podemos diversificar y hacer crecer esos ingresos por medio de herramientas que tenemos a la mano, ¿verdad? Muchas personas vemos que emprenden pequeños negocios por medio de redes sociales, por medio, por ejemplo, de aprender cosas que les apasionan, algún tipo de manualidad o habilidad que puedan hacer y que sin duda alguna van a venir a alimentar este rubro. Importante, si nosotros tenemos ingresos extraordinarios, pensemos de épocas, llamemos dividendos de asociaciones solidaristas, algún tipo de herencia que hayamos recibido, no sé, algún tipo de bonificación que puedan haber recibido laboralmente, son ingresos que no podemos contar, como decimos, antes de tenerlos, porque es un grave error que cometemos y que nos hace incurrir en creer que podemos seguir gastando como si ese ingreso lo vamos a tener durante X periodo determinado. Son extraordinarios, su palabra lo dice. Y así como son extraordinarios, también tenemos que poder separar de los mismos la posibilidad, por ejemplo, del ahorro, fundamental como número uno, y también entender para qué los vamos a utilizar, tener un objetivo inteligente ligado también a estos ingresos. La parte de gastos, ¿verdad? Es una parte que es importante, pero a mí me encanta dividirla. Hay mucha teoría financiera que habla que el ahorro va dentro de esos gastos. No, a ver, a mí me encanta identificarlo dentro del presupuesto como una línea extra independiente, porque esa es la importancia que le vamos a dar. Y obviamente antes de esos gastos. Si nosotros no ahorramos antes de gastar, nunca, y la gente así lo dice, nunca vamos a tener la oportunidad de poder ahorrar. ¿Por qué? Porque primero la gastamos. Primero le dimos el peso más importante al gasto que al ahorro. Entonces, muchas teorías, 10% algunos, 20% otros. Yo aquí invito a las personas a que podamos identificar cuál es nuestra posibilidad. Arrancar del monto que sea, del porcentaje que sea, que podamos hacerlo, ya es ganancia. Y pues claro está que tengamos la convicción de poder ir a alimentarlo. Los gastos fijos que son irrenunciables, no podemos vivir sin ellos, por ejemplo, obligaciones financieras, los servicios públicos, etcétera. Gasto que requerimos porque, como dicen, no es negociable no hacer esta erogación. Y los variables que son donde podemos acomodarnos, donde cuando la gente dice no tengo cómo ahorrar, es donde está precisamente la decisión inteligente de disminuirlos o eliminarlos para poder adecuar de manera más inteligente nuestras finanzas. Los gastos discrecionales no son, a ver, muchas personas, los castigan, llamémoslo así. Los discrecionales son parte de nuestra vida y sin duda alguna los necesitamos. Salir a pasear, ir a comer a un restaurante bonito, ir al cine, es parte de lo que nos hace una integralidad como personas y que sin duda alguna tiene que estar dentro del presupuesto. Ok, bueno, no, pues entonces ya vimos ingresos, gastos y ahorro por aparte y con prioridad. Perfecto. Doña Roxana, sí quisiera tal vez que nos comentara un poquito, bueno, sobre el tema de los gastos en términos de costo-oportunidad para la generación de ingresos, ¿verdad? ¿Cómo afecta el tema del sobreendeudamiento que estuvimos conversándolo, ¿verdad? Y las emociones, cómo nos hacen a veces tomar decisiones poco saludables en las finanzas. ¿Qué debemos hacer para evitar que esos gastos se conviertan en una bola de nieve creciente y que nos ahoguen?
Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo veníamos comentando, como lo dijo Kimberly, en realidad este tema del gasto está muy ligado a la emocionalidad, ¿verdad? Y uno no puede como decir, bueno, ok, entonces yo me voy a privar de todas las cosas que me gustan para no gastar. Eso no sería correcto, porque al final, si ustedes se ponen a pensar con seriedad sobre el tema del dinero, el dinero y la situación económica es producto de las emociones y no necesariamente de las transacciones financieras. Vean algo tan simple como nosotros crecimos todos, ¿verdad? Con la idea de que uno para manifestar afecto tiene que regalar algo, ¿verdad? Entonces alguien cumple años y lo que uno hace es ir y comprarle un regalo. Y entre más lo quiero, más caro el regalo, ¿verdad? Ese es un poco el concepto, ¿verdad? Nace un chiquito en una familia y al hermanito hay que darle un regalo como si hubiera que compensarlo por la gran alegría de tener un hermanito, cuando en realidad debería verse como una bendición, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a dar a este hermanito y no le voy a dar al otro? Y todo eso lo damos con manifestaciones físicas. En otras palabras, nosotros compramos cosas, ¿verdad? Un marido mal portado, lo primero que hace es ir a comprarle una joya a la esposa, ¿verdad? Si la esposa lo encuentra en ese problema, va soplado o la lleva a viajar o le va gasto, gasto, gasto. Entonces, de alguna manera, uno ve que la emoción está muy, muy ligada al tema de los gastos. Y como decía Laura, tenemos que entender un concepto que es importantísimo en finanzas y para la vida en general, y es lo que ella mencionaba, que es el costo de oportunidad. O sea, nosotros siempre que tomamos una decisión, cualquiera que sea, estamos desechando otra cosa, ¿verdad? Si yo estudio una carrera, pues entonces dejo de estudiar la otra. Si yo me caso con este hombre, dejo de casarme con este otro, ¿verdad? Si yo voy a ver esta película, el costo de oportunidad es la otra película que también quiero ver y que no la puedo ver al mismo tiempo. Entonces, todo en la vida tiene un costo de oportunidad, nada es gratis. Ese es un concepto que hay que clavárselo en el corazón. No existe en el mundo nada gratis. Yo me tomo un vaso de agua, estoy dejando de tomarme una cerveza o una Coca-Cola, ¿verdad? Si yo escojo, yo por ejemplo no tomo café, soy una tica rara, no tomo café porque yo escogí tomar té, ¿verdad? Y es que no puedo tomar las dos, así podría, pero digo, si me levanto en la mañana tomo café o té, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese costo de oportunidad tiene una consecuencia financiera. Porque uno al escoger hacer un gasto acá está dejando de poder hacer otro gasto de otra cosa que tal vez también necesita. En ese razonamiento económico, digamos, que hacemos todos los días y a todas horas, sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos siempre desechando y escogiendo. Y en esa escogencia podemos cometer muchos errores. ¿Por qué razón? Porque estamos terriblemente influenciados por el ambiente. Yo trabajé con el Grupo Financiero Acromati 14 años, antes de eso había trabajado con el Banco Nacional un par de años. Conozco mucho el sector bancario. ¿Cuál es, digamos, el sector bancario procura que las personas utilicen los mecanismos financieros y por lo tanto gasten? Pero además tenemos toda la propaganda comercial. Ahora, por ejemplo, Facebook, yo nunca entro a Facebook, pero las veces que entro yo digo, mira, aquí el 90% de lo que sale en Facebook es propaganda de negocios que están vendiendo algo. Ya no existe ningún medio en el cual uno pueda entrar en el cual no le quieran vender algo. Entonces, ese bombardeo es terrible. Y de alguna manera se generan niveles de vida y las personas quieren pertenecer a ese nivel de vida. Y ese nivel de vida se representa con cosas. Entonces, si yo quiero pertenecer a tal grupo, yo tengo que tener un celular de tal tipo, tengo que tener una computadora de tal marca, tengo que usar una corbata, a mí me hace gracia, ¿verdad? Por ejemplo, los abogados usan corbatas solo de la marca tal, ¿verdad? Si quieren ser un abogado bien reconocido. Es decir, y así sucesivamente, tiene que tener un carro tal, tiene que tener al chiquito en tal escuela, aunque no la pueda pagar. Entonces, al final, uno se da cuenta, haciendo un análisis de esto, y yo que trabajo muchísimo este tema sobre endeudamiento, me doy cuenta que la gran mayoría de las decisiones financieras no nacen de un razonamiento económico, sino de una emoción, de un deseo de pertenencia, de un deseo de ser parte de algo, de un deseo de que me quieran. La gente compra afecto, ¿verdad? Entonces un novio que quiere conquistar a esta muchacha que no le da pelota, le invita, le compra cosas, le lleva, ¿verdad? Porque de alguna manera es la forma como yo puedo manifestar afecto, digamos, y cariño, es a través de cosas.
Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar las decisiones financieras y tener conciencia, digamos, cuál es la emoción o la presión cultural o el estilo de vida o la creencia incorrecta que me está llevando a hacer este gasto que no necesito hacer, ¿verdad? Y termino diciendo lo siguiente, como bien lo dijo Kimberly, yo leí un libro que se los recomiendo que lo busquen por ahí, que se llama Happy Money. Ese libro decía una cosa muy cierta: lo que nos hace felices a los seres humanos no son las cosas, son las vivencias. Entonces, en lugar de ahorrar en irse a tomar un vino con las amigas, yo por ejemplo es de las cosas que más disfruto, o de sentarme con mis hijos a comer, en lugar de ahorrar en eso, digamos, ahorre en comprar cosas cuya satisfacción es tan momentánea, ¿verdad? Usted compró algo, una blusa que le encantaba, la compraste, ya la compraste, ya, pasó la emoción, tal vez te vas a emocionar el día que te la pones y se acabó. En cambio, usted compra una experiencia, usted comparte con sus amigos, comparte con su familia, y esa vivencia es realmente lo que lo va a hacer feliz. Entonces, no es privarnos de las cosas que queremos hacer, es pensar en el costo de oportunidad, pensar en el costo de oportunidad que tiene, ¿verdad? El gasto que voy a hacer, tratar de identificar a qué responde ese gasto, si es algo que realmente necesito o es a una emoción o a otros factores, ¿verdad?, de mi vida, y tomar las decisiones adecuadas, siempre pensando en el costo de oportunidad. Usted en algún momento nos había mencionado a Kimberly y a mí el caso de su nuera, era, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Que nos Muy comentó. bonito. Mi nuera este año le dijo a toda la familia: miren, mis hijas tienen demasiadas cosas, demasiados juguetes, ya no tengo dónde guardarlos en los armarios, ni los usan. Esta Navidad no quiero que les regalen nada que sea material, quiero que les regalen tiempo. Y entonces, viera qué interesante, la familia se ha organizado para invitar a las chiquitas a jugar cosas, ¿verdad? Entonces el otro día les decía yo a ellas, mi hermana las invitó al Parque de la Paz, que es gratis, o bueno, no sé, hay que pagar algo, pero muy poquito, y las llevó y les enseñó a jugar juegos tradicionales, como brincar suiza, como elástico, que eso yo creo que ni siquiera ustedes que son jóvenes jugaron, yo jugaba en mi época, jaxes, ¿verdad? Bolitas. Entonces, y gozaron mil las chiquitas. Obviamente es más esfuerzo, es mucho más rápido si yo tengo la plata pasar a comprar cualquier vaina por ahí y llevar un regalo. Esto requiere más esfuerzo, pero definitivamente ha sido una experiencia bien interesante que a mí me llamaba muchísimo la atención. Ella dijo: no les regalen cosas, regálenle tiempo. Y ha sido maravilloso para las chiquitas, han estado compartiendo con los primos y con los tíos y con todo el mundo que los invita a cosas, ¿verdad? Y comparten vivencias. Y eso es realmente lo que nos hace feliz. Exacto. Sí, no, y el hecho de invertir también, o bueno, de generar gastos, pero que sea, digamos, que trasciendan, ¿verdad? Porque sí, las cosas materiales definitivamente pasa muy rápido, como ese rush de la emoción del momento, ¿verdad? De recibir o de dar algo, pero cuando se invierte el tiempo en momentos, ¿verdad? En compartir con la gente que realmente interesa y que uno quiere, eso queda para la vida, ¿verdad? Entonces son cosas en las que podríamos ir analizando, ¿verdad? Sobre qué tipo de gastos podríamos ir quitando para darle prioridad a lo que realmente interesa, viendo el costo-oportunidad, Y ¿verdad? la rentabilidad es altísima, porque usted lo que gana es afecto, ¿verdad? Exactamente. Mucho, Compañía, mucho más que un simple regalo y exactamente. realmente tiene ahí uno todas las de ganar. Kimberly, tal vez que quería que nos comentaras un poquito, bueno, sobre los instrumentos financieros, ¿verdad? Todo eso que nos puede ayudar a generar riqueza, y qué cosas, qué elementos deberíamos de considerar antes de invertir o de solicitar un crédito, ¿verdad? Porque muchas veces, pues uno dice, no, es que esto es solamente para si tengo mínimo, no sé, $5,000 para arrancar o lo que sea, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente. Y el tema de crédito también, ¿verdad? De que a veces se facilita mucho crédito ¿verdad? Que no es realmente
que no me va a ayudar a salir adelante, sino más bien se va a hacer la bola de nieve más grande. Entonces, nos comentas un poquito sobre estas opciones que hay. Claro, importantísimo, ¿verdad? Porque precisamente si lo que queremos es pues contar con ese crecimiento financiero, sin duda alguna la inversión siempre va a estar presente. Y aquí, a ver, tenemos muchísimos paradigmas, ¿verdad? En la mente creemos que pues por mis características de ingreso, por la manera o el estilo de vida que tengo yo, invertir jamás, ¿verdad? Pensamos que estas personas, los inversionistas, son personas de muchísimo dinero, que pues tienen posibilidades, ¿verdad? Ya creadas o muy diferentes a las mías y que yo pues no puedo pasar a ese escalón. Y más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos nuestra vida financiera, ¿verdad? Donde tenemos ingresos y empezamos como adultos a hacernos cargo del desarrollo de vida, lo primero que recomendamos es precisamente hacer gestiones de ahorro, ¿verdad? Empezar con ahorros programados, con tener una cuenta, con saber administrar lo que me genere intereses. Sin embargo, siempre va a estar presente la posibilidad o la necesidad de pasar hacia el siguiente escenario, que es precisamente la inversión. Opciones existen muchísimas, todas van a depender, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, todas van a depender de cuáles son mis objetivos, qué estoy yo persiguiendo y qué es lo que quiero poder lograr, ¿verdad? Con estas inversiones, porque precisamente lo dice la economía, ¿verdad? La teoría económica, ¿verdad? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces es muy importante que antes de poder decidir entrar hacia un instrumento financiero un poco más sofisticado, digamos que lo normal que conocemos como ahorro, busquemos el apoyo, busquemos la asesoría, así como cuando nos duele un diente, nos vamos para odontólogo, ¿verdad? También en términos financieros existe asesores expertos que nos pueden ayudar a poder determinar cuál es el escenario que mejor se adapta a poder nosotros lograr pues nuestras metas financieras. Yo quisiera mencionar cuatro cosas que yo sin duda alguna siempre recomiendo cuando damos asesorías a nuestros asociados, puntos fundamentales para poder tomar en cuenta antes de invertir y antes de solicitar un crédito. Específicamente antes de invertir, pensar número uno en ¿qué es eso que quiero lograr, verdad? ¿Y cómo lo quiero lograr? Esto sin duda alguna se atañe 100% a la rentabilidad que estoy buscando. Existen instrumentos financieros que nos van a dar muchísima rentabilidad, pero que también van a querer muchísima atención de nuestra parte, seguimiento y pues claro está conocimiento técnico del mismo, ¿verdad? Es donde les digo que recae de una manera importantísima toda la asesoría que podamos tener de un partner, un socio financiero que nos ayude a tener esa confianza de poder consultar y de que nos guíen precisamente para tomar buenas decisiones. Como número dos, cuidar los riesgos, ¿verdad? Y aquí quiero ser enfática en que es fundamental diversificar. Y pues claro está, lo decía doña Roxana ahora, pensamos en invertir no solo con instrumentos financieros, ¿verdad? Pensemos en invertir sobre otro tipo de negocios o de acciones que podemos tomar que nos pueden generar, ¿por qué no?, a largo plazo muchísimos mejores resultados. Por ejemplo, la educación, ¿verdad? Siempre va a ser algo que es fundamental que podamos seguir alimentando. A mí, yo debo decirlo, soy una apasionada en términos de educación. Yo nunca he terminado de estudiar. Cada vez que termino algo, de por sí ya me hace falta, ¿verdad? Sentir, como digo, a veces esa adrenalina de pues la necesidad de estar aprendiendo, de que si el proyecto, de que si el trabajo, etcétera. Aparte de que, por lo menos a nivel personal, considero que es algo que nos satisface a nivel emocional, también es algo que en su momento va a darnos muy buenos rendimientos y que podemos convertir en pues, dinero que también podríamos haberlo hecho con un instrumento financiero. Lo decía también doña Roxana, por ejemplo, la compra de propiedades es una gran oportunidad. Sé que tal vez estamos hablando en palabras mayores en términos obviamente del dinero que requerimos para poderlo hacer, pero insisto, no tengamos paradigmas o esos tabúes mentales que a veces nos impiden pensar en que puedo hacer algo. Lo viví la semana pasada con una persona que estaba muy interesada en comprar una propiedad en la costa, ¿verdad? En la playa específicamente. Y entonces decía, es que es mi sueño de vida, yo quisiera jubilarme y poderme ir a vivir a este sector, pero obviamente yo jamás voy a poder adquirir una propiedad en estos sectores porque carísimo, ya no hay tierra, etcétera.
Y fue interesantísimo porque cuando tuvo disciplina, que es el punto número 3 de estos 4, tener disciplina constante, estar investigando, asesorarse y poder entender cómo podía cumplir su objetivo, la hizo encontrar ese espacio, ese terreno que va a hacer cumplir sus sueños actuales y futuros. Entonces, ser constante y tener disciplina es la base del éxito también. Y como punto número 4, mantenernos informados, fundamental, eduquémonos. No podemos decir que porque yo tengo una profesión diferente, por ejemplo, administración o finanzas, yo no entiendo de eso. No entiendo qué es una inversión, un certificado de inversión, un fondo de inversión creciente, no sé qué significa, por ejemplo, un ahorro programado, no sé qué es la bolsa. Yo prefiero que otros se encarguen. Cuando nosotros delegamos en otros lo que nosotros queremos lograr, esos frutos del árbol de vida que estamos construyendo, normalmente las decisiones no es que sean malas, pero no pueden ser las que no queremos nosotros lograr. Entonces, por favor, involúcrese, edúquese y más bien va a ver cómo genera ganancia directa e indirecta haciéndolo. Y específicamente, antes de solicitar un crédito, los 4 puntos fundamentales para mí, sin duda alguna, es conocer la situación financiera actual y real. ¿De qué soy capaz yo? ¿Cómo puedo yo de verdad asumir una obligación financiera que no venga a ser una crisis en mi vida, ya sea personal o familiar? A veces creemos pues tantas cosas, ¿verdad? Los ticos a veces somos un poquito impacientes, debemos de decirlo, y entonces antes de decir tal vez voy a hacer un ahorro para poder lograr o complementar un objetivo, definitivamente me voy a pensar 100% el crédito como número 1 y pues es donde vienen situaciones complicadas a futuro. Como punto número 2, tener claridad sobre las diferentes opciones de crédito. Tantas opciones crediticias existen, diría yo, como estrellas en el cielo, sin duda alguna. Y todas pueden resultar o me pueden parecer a mí como la más adecuada. Sin embargo, si yo no tengo claridad de cómo puedo, cuál es mi situación financiera real y qué puedo asumir, pues no voy a saber cuál es ese instrumento que se adapta mejor y no solo en términos de accesibilidad, sino también de el interés que tengamos que pagar. Pensemos como número 3, si esto atiende un deseo, una necesidad, ¿verdad? Ya lo comentaba doña Roxana. A veces es más lo que yo quiero, lo que yo anhelo, porque lo vi, porque me bombardearon, porque es algo que si no tengo no soy aceptado. Normalmente también atienden muchas situaciones psicológicas y paradigmas, ¿verdad? Creados desde inclusive la niñez, pero detengamos en el camino, tomemos decisiones con cabeza fría, pensemos, esto atiende una necesidad real que me va a ayudar a construir, que viene a convertirse en un activo y después va a alimentar mi patrimonio en el futuro. Hay que pensarlo detenidamente porque un crédito, recordemos, es una obligación y no podemos después deshacernos de ella. Y como punto número 4 y final, identifiquemos si es posible antes recurrir al ahorro. Por favor, esto a mí me parece fundamental. Normalmente, y se los decía al inicio, pensamos que quiero algo, crédito. Quiero comprar esto, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pensemos primero si podemos tomarnos con paciencia el tiempo de crear un plan de acción que se alimente con el ahorro o que al menos el 50% del costo de esto que queremos adquirir se pueda cumplir o se pueda llenar con ahorro. Es fundamental. Esto es salud financiera y esto nos va a ayudar a desatar el potencial de la libertad financiera que tanto buscamos. Correcto, ¿no? Pues de alguna forma el tema de crédito, bueno, sobre todo cuando uno usa tarjetas de crédito, es muy fácil caer en esa tentación, ¿verdad? De que, bueno, no lo tengo ahorita, pero con la tarjeta. Entonces, bueno, si uno ve que tal vez sea un poco complicado pues, controlar esa parte, pues a ratos, bueno, yo lo he hecho así y lo que hago es no andar la tarjeta de crédito en la billetera, simplemente la dejo guardada y pensar que el crédito es para cosas que ya uno tenga como planeado que la va a requerir, ¿verdad? O para emergencias que definitivamente no queda de otra, pero no para gastos superfluos, por decirlo así. Y Correcto. ahí estaba mencionando, doña Roxana, nos había comentado también sobre, bueno, qué pasa cuando uno está muy sobreendeudado, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrés se puede vivir? ¿Cómo nos afecta personalmente, ¿verdad? A la familia, ¿verdad? A la integridad y a la salud mental sobreendeudamiento. Entonces sí quería como que las dos me comentaran un poquito al respecto.
Bueno, el tema sobre endeudamiento, yo he venido trabajando hace muchos años desde que estaba en el BAC, ¿verdad? Con programas de educación financiera, con iniciativas de arreglos de pago, de soluciones de hospital financiero, dentro de Credomatic, etcétera. Pero al final lo que yo he aprendido después de verdad de un montón de años de trabajar este tema es que si el tema de sobreendeudamiento no se soluciona con una sola cosa, digamos. Usted puede decir, le readecuo las deudas. Si yo le readecuo las deudas a esta persona y esta persona no cambia sus hábitos de consumo, en 2 años está igual de endeudado que el día que le readecué las deudas, ¿verdad? Entonces hay una espiral, como la espiral inflacionaria, que está, bueno, yo la tengo muy estudiada, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo esta persona que gana 1 millón de colones debe 20 millones? ¿Pero quién le presta 20 millones a una persona que gana 1 millón? Bueno, es que no empezó así, ¿verdad? Sino que primero a esa persona empezó a trabajar, le dieron una tarjeta con un límite de $2,000. Cuando ya la tenía llena, entonces el banco de la par le dijo, vea, yo le compro ese saldo y entonces le doy otra tarjeta para que usted cancele ese y le abro aquí una de 4,000, porque no me va a quedar solo con el gasto. Entonces ya esa persona tiene $6,000 de crédito. Y así sigue con 2 o 3, en un momento dado está al tope, y entonces va al Banco Popular, el Banco Popular coge los 5 millones de pesos que debe, se los compra con un crédito a 5 años o a 7 años o yo qué sé qué, con una tasa muy favorable. Entonces ahora tiene los 5 millones de crédito, más todas las tarjetas, ya debe 10 millones. En eso se compra una moto, ¿verdad? Que se le dan financiado, un carro. Y cuando usted ve, es que esa persona, con un ingreso muy limitado y con una responsabilidad grande, debe 20, 25 millones de colones. Y uno dice, es que son irresponsables, es que, ¿verdad? Lo que pasa es que hizo, no, es simplemente que fue cayendo en una cadena, ¿verdad? De consumo, sin tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo los candidatos que tenemos de presidentes a la República, ¿verdad? Son producto del puro descontento. O sea, tenemos, ¿verdad?, tanto descontento dentro de la sociedad costarricense. Y yo les aseguro, vean, tema no se tocaba en la campaña, yo no sé ni por qué, pero yo les aseguro que el 90% de la gente que está descontenta es porque está endeudada. O sea, el nivel de endeudamiento, según la SUGEF en Costa Rica, afecta a más del 70% de las familias con alto nivel de endeudamiento. Entonces, cuando a mí no me alcanza la plata, ¿verdad? Lo mejor es tirarle el problema a los demás. Y entonces decir, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de los impuestos. Este país es muy caro para vivir, es un país que no es fácil para vivir. Por otro lado, ahora que hablábamos de la inversión, después de la pandemia, los rendimientos de las inversiones son ínfimos. O sea, a usted le pagan en colones y le va muy bien 6, 7% en colones, cuando hubo momentos en que le pagaban 11, 12% anual en colones, ¿verdad? Y en dólares ni Dios quiere, 3 o 4% anual. Entonces, el rendimiento de la plata es muy bajito. Entonces, todos estos factores hacen, ¿verdad?, que se conjugan para que las personas tengamos que gastar mucho, tengamos que recurrir al crédito, tengamos que pagar intereses altísimos y tengamos que recibir intereses muy bajos si es que tenemos inversiones financieras, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de cosas sumados al comportamiento de la gente en materia de consumo. Cuando yo nací era vergonzoso de ver plata. Claro, yo soy muy vieja, ¿verdad? Pero era vergonzoso. La mamá iba donde el pulpero que firmaba en una libretita y sacaba el diario de la semana, ¿verdad? Y ese era el crédito que había en la casa, nada más. Y si acaso cuando se compraba una casa, entonces había un crédito hipotecario. Eso era. Lo demás era vergonzoso. Ahora no. Ahora deber es parte del folclore, ¿verdad? Es parte es tan natural como el sexo libre, ¿verdad? Cuando yo nací no existía y ahora ya es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El crédito es igual. Se volvió en una cosa absolutamente irrelevante. Mientras pueda pagar la cuota, el efecto cuota es otra de las cosas terriblemente engañosas, ¿verdad? Son 10,000 pesos por quincena, perfecto, eso lo pago perfectamente, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo a sumar 10,000 más 10,000 más 10,000, ¿verdad? Y te vas dando cuenta, ¿verdad?, que eso se va agregando. Entonces, por eso muy importante lo que decía Kimberly de hacer un presupuesto y ceñirse a ese presupuesto. En los cursos que yo doy de educación financiera,
les doy un instrumento sencillísimo que es una hoja de registro diario de gastos. Háganlo, se los recomiendo. Hagan un registro diario de gastos por unos 15 días. Pero apunten hasta los 500 pesos que le dan al que le jaló la bolsa del supermercado, ¿verdad? Apunten todo. Y se van a dar ustedes cuenta cómo uno gasta un montón de dinero que no apunta en ninguna parte y que sumado es un montón de dinero al final del año. O sea, la gente dice, es que ¿cómo tengo que pagar un marchamo 300,000 pesos? De 300,000 pesos son 1,000 colones al día, ¿verdad? En un año. Entonces, ¿qué pasa? Y uno gasta 1,000 colones al día en cualquier cosa. Entonces, este tema del endeudamiento nace de un conjunto de situaciones. Nadie quiere estar en esa situación, pero de alguna manera caemos a partir de la práctica, ¿verdad? Y de alguna manera llega a ser una carga demasiado pesada. Entonces la gente trabaja y trabaja y trabaja para tratar de pagar y al final vivimos esclavizados por las deudas y esclavizados por aquellos a los cuales tenemos que pagarle. Entonces ya el disfrute que nos dio los bienes que adquirimos ya es muy poquito, ¿verdad? Ya uno, porque dice, ni para qué compré esta vaina, ¿verdad? Que además ya no vale nada, porque son cosas que usted compra un televisor, una pantalla plana, la va a devolver y vale una tercera parte de lo que le pagó el primer día. Entonces, este tema del sobreendeudamiento es un tema que por eso no se resuelve solamente con una readecuación de deudas o con un curso de educación financiera. Yo vi en el banco expertos en finanzas, los que manejan el banco, altos directivos del banco con problemas de endeudamiento altísimos. O sea, saber no es suficiente, readecuar no es suficiente. Y la tercera línea que yo recomiendo en cualquier proceso para manejar esta problemática es la línea de atención emocional. O sea, si usted no arregla la raíz de donde que lo lleva a usted a ciertos comportamientos en su vida, nunca va a lograr salir de su situación financiera. Yo ahí recomiendo mucho una entidad con la que yo trabajo como aliada, que es la Fundación Peniel, que da un acompañamiento muy bueno para este tipo de casos. Trabajó con nosotros mucho tiempo en BAC, todavía sigue y en varias empresas. Ellos acompañan el proceso. Entonces usted da educación financiera, da readecuación de deudas y da atención emocional. Y en el conjunto de esas tres cosas, entonces he visto soluciones súper efectivas. O sea, donde la persona entiende su problemática a través de la educación financiera y comprende las herramientas, le readecuan la deuda para que pueda respirar, porque si se está ahogando no hay manera, hay que readecuar la deuda. Y tercero, entiende cuáles son las situaciones en su vida que lo están llevando al gasto excesivo y toma la decisión de cambiar. Entonces, tres componentes para el tema de sobreendeudamiento: educación financiera, readecuación de deudas y atención emocional. Esa es la metodología que yo estoy recomendando y aplicando en muchísimas empresas con las que estoy trabajando en ese tema, porque para las empresas se les convierte un problema seriosísimo la gente sobreendeudada, que son personas que no se concentran, que no pueden trabajar bien, que no producen bien, que además de eso están distraídas y que además pueden cometer fraudes, porque en la desesperación gente honesta puede llegar a hacer cosas deshonestas. Entonces, sin duda, una problemática muy complicada, muy complicada, pero hay salida, hay salida. Aún en este país tan complicado hay salida, pero tiene que haber decisión de las personas y tiene que haber, no es mágico, digamos, no es solo readecuarle la deuda a la persona, darle un cursito de 3 horas de educación financiera, eso no sirve. Procesos de largo plazo, ¿verdad? De 1 año o 2 años de acompañamiento y asesoría, es decir, para que la persona realmente cambie sus hábitos y logre tomar control sobre sus finanzas. Tema sumamente complicado que yo estoy segura, absolutamente segura, que es la raíz de una parte bien importante del descontento que hay de los ciudadanos en este país. Estoy convencida de eso, digamos, aun cuando no se hable. Parece como que se le ha dado mucha importancia, bueno, al tema de, obviamente, la educación financiera y que todavía, digamos, no hemos dado ese paso a la parte emocional, ¿verdad? ¿Cómo podemos sanar, ¿verdad? Y mejorar emocionalmente para realmente hacer ese cambio, ¿verdad? Porque no basta con conocer de la situación y tampoco basta con que se readecue una deuda si no logramos resolver el problema de fondo
que tiene que ver más cómo me siento yo y cómo estoy, digamos, en mi relación con las demás personas y conmigo mismo y el dinero, cómo ejerce ese poder sobre uno o cómo puede uno manejarlo, ¿verdad? También para ir cerrando, sí quería que nos comentaran las dos sobre la educación como mecanismo de alquiler de conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarnos nosotras a hacer, ¿verdad? A tener más ingresos, tomando en cuenta la educación como una herramienta para generar más? Entonces, sí quería tener tal vez, Kimberly, que empezaras y luego doña Roxana, su posición al respecto sobre la inversión en la educación. Mira, sumamente importante, sin duda alguna, lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Una fuente de inversión de las más, no sé, que más pueden rendir frutos a futuro y actualmente es la educación. Existe un estudio que hizo una empresa estadounidense, Page Group, que hablaba que pues ahora los profesionales se dividen, ¿verdad? Creo que es de conocimiento de todos, entre habilidades blandas y habilidades duras o técnicas, ¿verdad? Hablaba de que los recién graduados se componen a nivel porcentual en habilidades blandas un 30% y habilidades técnicas un 70%. Y los gerentes, las personas que ya tienen pues un camino recorrido a nivel profesional, se invierte. Habilidades blandas un 70% y habilidades técnicas o duras un 30%. Y traigo a colación, pues, este dato, porque sin duda alguna, si nosotros no nos ponemos a alimentar nuestro conocimiento, ¿verdad? A invertir de manera adecuada nuestros recursos en poder obtener muchísima más bagaje, conocimiento, ¿verdad? Experiencia en lo que nos dedicamos y en cosas nuevas, ¿verdad? También no nos limitemos solo a que si estudié tal cosa es a esto, a lo único que me tengo yo, pues que dedicar a alimentar. No vamos a tener la oportunidad de reinventarnos y de poder dedicarnos a trabajar en nuevas fuentes de ingreso. El poder, lo decía doña Roxana al inicio, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos cuando trabajamos? Vamos, trabajamos, nos pagan un salario, ¿verdad? Estamos alquilando nuestro conocimiento. Ellos nos pagan para poder nosotros aportar al crecimiento de la empresa o del segmento, sector donde estemos trabajando. Es importante pensar como inversionista, de verdad que sí, pensemos como inversionistas en términos educativos para poder siempre decir que el recurso que estoy pagando hoy, alimentando mi conocimiento, se vuelva a futuro en un ingreso extraordinario. Y lo más bonito de todo, no tenemos que esperarnos mucho, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una certificación, sacamos una certificación en un X ámbito, desde el momento que la tenemos podemos empezar a mercadear nuestros servicios y generar en el corto plazo, mucho más corto que instrumentos financieros que tenemos a disposición, vamos a poder lograrlo. Es decir, vamos a poder tener ese rendimiento más tangible de manera eficiente y muchísimo más a este momento que tenemos. Entonces, sí, considero fundamental, alimentémonos en habilidades blandas. Hoy por hoy es parte de lo que se está buscando, de lo que buscan los empleadores, las personas también que contratan a externos, a profesionales que los puedan ayudar con consultorías y demás. Habilidades blandas fundamentales, las habilidades técnicas o duras también nos van a ayudar a hacer crecer ese perfil y pues por ende poderlo convertir en recursos a futuro. Excelente. Sí, bueno, para cerrar, vean qué increíble es el motor de la educación. En Costa Rica sigue siendo, en otros países, digamos, países muy pobres, como decir, no sé, Guatemala, Honduras, Haití, no sé. La educación sí es importante, pero hay otros factores de necesidades básicas mucho más urgentes, como la alimentación, ¿verdad? La nutrición, la comida. En el caso de Costa Rica, el diferenciador de pobreza en Costa Rica es la educación. Imagínense que cuando yo salí, cuando yo estaba en el IMAS, las estadísticas que teníamos allí del CIPO, el Sistema de Información a Población Objetivo, es que el 82% de las familias pobres en Costa Rica tienen como jefe de familia una persona que no terminó la escuela primaria. Entonces, la correlación entre educación y pobreza en Costa Rica es casi perfecta. Porque si usted se va, la escuela primaria no, la secundaria. Entonces,
ese 8% era 92%, y ese 8% estaba compuesto por personas que algunos habían ingresado a la universidad o alguna cosa técnica no habían terminado, otras personas con discapacidad y otros factores. Pero digamos, si fuera matemática simple, que no es, obviamente no es nada humano, es matemática simple, pero si fuera matemática simple, nosotros podríamos decir que en Costa Rica, con solo que todo el mundo termine la educación secundaria, la pobreza debería disminuir a un 8%, por decirlo ¿verdad? En simple. Es decir, así de dramática es la importancia de la educación en términos de la relación con el poder económico. Luego, la educación como motor de crecimiento y desarrollo para el país, pero sobre todo de escalamiento social, es fundamental. De nuevo, uso los candidatos estos que tenemos de presidentes. ¿Cómo se le ocurre a usted que Rodrigo Chávez es hijo del que era chofer de don Pepe Figueres? Entonces vos llegas y decís, bueno, ¿cómo pasó eso? En una generación, no en muchas, no fueron 10, una. Bueno, educación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, usted por lo que ve es que la educación es el gran motor de crecimiento en las personas. Usted ve gente que viene de un nivel socioeconómico muy bajo y que a partir de la educación logra llegar a niveles muy altos. Entonces, el pretexto de la gente, y lo voy a decir rápido porque ya estamos contra el tiempo, es no puedo estudiar. Las mujeres decimos no puedo estudiar, ya no estudié, quedé embarazada, me tuve que salir del colegio. Miren, señoras, yo les quiero decir esto, se puede. Yo me casé a los 18 años y no tenía profesión. Me divorcié porque, claro, me casé saliendo del colegio, me llevaron a vivir a una finca, no pude estudiar, etc. Me divorcié a los 30 y no tenía suficiente plata porque mi marido nunca me ayudó económicamente y yo fui una mujer muy agredida, le tenía pánico, nunca le puse una pensión, entonces simplemente yo me la tuve que jugar sola. ¿Qué pasa? A los 30 años no tenía cómo estudiar. La primera vez que tuve un trabajo formal pude empezar a estudiar a los 30 y pico de años. Y entre los 33 o 34 años y los 40 o 42 años saqué bachillerato, licenciatura y maestría y un posgrado, manteniendo a mis hijos, trabajando como una bestia a todas horas, etc. Entonces se puede. Hay que tratar de estudiar cuando uno está joven y cuando los papás lo mantienen, pero si no se puede, yo no acepto como pretexto, es que yo no puedo porque tengo chiquitos, porque tengo... Las horas que invierte usted en el celular viendo chats, inviértalas en educarse. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Eso es lo que la va a sacar de la situación difícil que tiene. Yo sé que probablemente las mujeres que están participando en este foro no están en esa condición, pero ellas tienen a su lado otras mujeres que puede ser que sí estén en esa condición. Denle la esperanza de que todo el mundo puede aprender y educarse y que no existe ningún motor de crecimiento más rápido, más productivo, más rentable que la educación. Y finalmente, solo para cerrar, yo ya soy una viejita y les puedo decir, ahorren para una pensión. Ese sería mi consejo para todas las profesionales que están aquí. ¿Creen que la vejez nunca va a llegar? ¿Saben qué? Llega. Llega. Y si no estamos preparados para eso, es demasiado triste estar uno viejo y tener que depender de los hijos, o tener que depender de terceros, o tener que estar buscando quién lo mantiene. Ahorren para una pensión, aseguren su seguro financiero para su vejez, y eso no se hace a los 60 o los 70 años. Eso hay que empezarlo a hacer desde los 20, los 30 años, para que realmente cuando ustedes se retiran puedan mantener la calidad de vida que tienen en este momento. Ese sería también mi consejo final. Pues a ambas, muy agradecida, de verdad que sí, en nombre de la universidad y creo que todas las que estamos hoy participando, nos quedamos con varios elementos súper importantes, consejos valiosísimos, ¿verdad? El valor del tiempo como parte de la inversión que podemos seguir haciendo y recurso importante para salir, digamos, de las situaciones económicas adversas, la educación, la importancia de la educación, cómo podemos maximizar y crear más riqueza, ¿verdad? Que nos ayude a salir de cualquier situación adversa. Y que sí se puede, ¿verdad? Que así como uno ve 300.000 colones para pagar el marchamo a fin de año, pues si lo consideramos bajo el principio de que sería hacer el ahorro de los 1.000 colones por día, pues efectivamente todo lo que queramos sí se puede lograr, es nada más de que lo tengamos bien estructurado y no perdamos el foco sobre lo que realmente importa,
para que podamos salir adelante. Entonces, pues el tiempo nos ganó, pero sí quería irnos ya retirando agradecidos con este espacio de reflexión. Y saben que si desean mayor información sobre la oferta académica de LID, pues estamos en www.ulit.ac.cr. Ahí pueden ver todas las opciones de educación que tenemos, tanto de grados, posgrados, como de cursos de educación ejecutiva. Y también para quienes deseen pues conocer un poco más sobre las herramientas financieras, Copenhague ofrece opciones, ¿verdad? En copenhague.fi.cr, y que también existe crédito para estudio de parte de Copenhague para todo lo que son los estudiantes de Leeds University. Y pues ojalá que esta fecha tan importante sea para crear conciencia, ¿verdad?, sobre cómo nosotras las mujeres podemos ir mejorando cada día nuestra relación con los recursos que tenemos, alcanzar la equidad de oportunidades y de riquezas que nos brinde bienestar e independencia financiera hasta nuestro retiro, ¿verdad? Y pues ojalá que pasen un excelente día, saludos cordiales y cuídense muchísimo. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy cliente de Copenhague, Kimberly, así que, y recomiendo las Un placer, cooperativas que excelente. tienen mejores intereses para el tema de inversión. Un placer haber estado con ustedes, doña Roxana, un gusto sin duda alguna, y Laura y a la LID, muy agradecidos por tomarnos en cuenta, siempre a las Sí, órdenes. gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego.